Hago la invitación a la doctora Jessica Román Robledo. Ella es médico intensivista, médico coordinadora de Procura de la Gerencia de Procura y Transporte y Trasplante de Salud. Es máster internacional en donación y trasplante de órganos, tejidos y células de la Organización Nacional de Trasplante y Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante en Madrid, España. Y ha cursado un posgrado internacional de gestión del proceso de procuración y trasplante en Buenos Aires, Argentina. La recibimos, por favor, con un fuerte aplauso a la doctora Román. Con esto, ¿no? Ya. ¿Para dónde apunto? Donde sea va a captar. Si no ¿Sí? llega a captar, apunta ya. a esa dirección. Ya, perfecto. Gracias. Me avisas. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer la invitación a tocar este tema y sobre todo felicitar el esfuerzo, el entusiasmo, y creo que se está haciendo una tradición que cada aniversario de la UCI 3 tengamos un congreso de este nivel, y ya nos estamos pensando, si existe el tercero, ¿cómo será el cuarto y el quinto? Felicitaciones por ello, porque esto es solamente la puntita del iceberg de todo un esfuerzo del equipo de Amanecidas y todo ello. Vamos a tocar un tema que tal vez sea muy conocido para muchos de ustedes. Veo muchas caritas conocidas. Cuidados del potencial donante. Les pongo ahí 3 escenarios. Miren esta carita: alguien en el mortuorio, alguien en hospitalización y alguien en UCI. Mortuorio, este señor parada cardíaca en un piso de medicina, y aquí en la UCI 3 les digo que hay un paciente con diagnóstico de muerte encefálica. La primera pregunta: ¿cuál de ellos está muerto? ¿Ah? ¿Cuál de estos 3 escenarios, alguien en el mortuorio, parada cardíaca en piso de medicina y criterios de muerte encefálica en la UCI, cuál de ellos está muerto? Los 3. ¿Sí? Exacto. ¿Cuál de ellos podrá ser donante de órganos? Esto es muy importante entenderlo, porque aquí nadie tiene duda que está muerto. Aquí está muerto. Pero este escenario cuesta comunicarlo como profesionales de la salud, y cuesta entenderlo por la población. ¿Y cuál es nuestra población? La familia de un paciente que ha ingresado a nuestra área crítica para brindarle todos los cuidados, el soporte y que salvarle su vida. Pero hay un porcentaje de ellos que va a fallecer. Entonces, este escenario cuesta comunicarlo, cuesta decirles. Y es importante saber que a menor escala de Glasgow de ingreso hay un riesgo incrementado de fallecer. Nuestro programa de seguimiento en Perú es el programa Glasgow 7. Argentina también pone el punto de corte Glasgow 7. Colombia usa el Glasgow 5, porque son criterios de intubación, asistencia respiratoria mecánica e ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, de este pool de Glasgow menor o igual a 7, entre un 50-70% de ellos fallece. Y muchos de ellos fallecen en condiciones de muerte encefálica, en condiciones de poder ser donantes de órganos. El que hará parada cardíaca ya no podrá donar órganos, pero podrá donar tejidos como las córneas. Esas son las definiciones. Nuestro programa Glasgow 7, posible donante. Si llega a cumplir protocolo de muerte encefálica, se llamará potencial donante. Si la familia autoriza la donación, donante real. Si extraemos los órganos pero no se implantan, será un donante frustro, y si se extraemos los órganos y se implanta, será un donante efectivo. El proceso de donación y trasplante es un megaproceso que inicia en las áreas críticas con la detección de estos posibles donantes, y aquellos que cumplen criterios de muerte encefálica se conviertan en donantes. Nosotros tenemos muchas pérdidas por parada cardíaca, por demoras en el diagnóstico, se pierden estos casos, y también por fallas en el rescate de estos órganos. Muchos de los donantes en Perú solamente son donantes de riñones. El primer desafío es evitar estas paradas cardíacas y mejorar no solamente la calidad, sino la cantidad de estos órganos. Nosotros quisiéramos que los donantes fueran multiorgánicos. ¿Multiorgánicos a qué me refiero? A órganos distintos a los riñones. Si un donante solo dona riñones, a pesar de que sean pares, es monoorgánico.
Nosotros queremos que sean órganos distintos a los riñones. Riñones e hígado, riñones y corazón, riñones, corazón, pulmón, páncreas, etc. El segundo desafío es conocer la fisiopatología de la muerte encefálica y de la inestabilidad de este potencial donante, factores, precarga, contractilidad, poscarga, todos los que ustedes a diario conocen en sus pacientes críticos, y saber que todo ello va a contribuir a la inestabilidad del potencial donante con la consiguiente parada cardíaca. El shock del donante es un shock multifactorial, pero netamente hipovolémico. Siempre los potenciales donantes les falta agua. En el 80% de ellos ocurre este fenómeno, y si nosotros no lo corregimos, lo que va a seguir es la parada cardíaca. Una vez que se da el enclavamiento, la tormenta autonómica catecolaminérgica, como también es conocida, hay un tiempo para nosotros rescatar estos órganos. Durante esta tormenta hay una descarga tan grande que se traduce en hipertensión, taquicardia, hipertermia, elevación del gasto cardíaco. Pero a su vez esta tormenta puede contribuir al aturdimiento miocárdico por esta descarga, aunado a la acidosis, aunado a la hipotermia, aunado a los trastornos del medio interno. Puede ser que no pueda recuperar yo estos órganos para trasplante. ¿No les llama la atención que un chico de 20 años que no tiene comorbilidades cardíacas haga neurocrítico, haga paro sin haber hecho muerte encefálica? Entonces, tienen que ver todos estos eventos porque viene a ser un control de calidad. Y el tercer desafío, pues, es tratar un poco la falta de evidencia porque no tenemos series grandes respecto a los donantes sobre la función cardíaca, pulmonar, riñones y la sustitución hormonal. Y el cuarto desafío es sistematizar la aplicación de todas nuestras evidencias existentes. Protocolos hay muchos y hay en varios idiomas. El que les voy a mostrar esta tarde es más o menos uno que estamos trabajando mucho con la gente de Brasil. Hay un grupo de intensivistas que se dedica a esto en un lugar llamado Santa Catarina, que tiene una tasa de donantes de 40 por millón de habitantes, que es una barbaridad. Y Perú tiene una tasa de 2 donantes por millón de habitantes. Imagínense 2 a 40. Quiere decir que estamos a años luz de ellos. Pero no es nada del otro mundo, tiene que ver con todo lo que trabajamos. Entonces, habíamos mencionado, empezamos por esto. Tenemos nosotros un paciente neurocrítico que ingresa a nuestras áreas y nuestro fin y propósito es salvarle la vida. Puede cursar o no con hipertensión endocraniana. Todos quisiéramos que el alta de nuestros pacientes sea en las condiciones previas a las que ingresó, sí o no, que vuelva a su vida normal, que se reincorpore al trabajo, a su familia, que quedara sin secuelas, pero va a haber cierto grupo que quede con hemiparesia, con hemiplegia o en estado vegetativo, y pudiera haber algún grupo de ellos que vaya a muerte encefálica. Entonces, el neurocrítico es un paciente vivo y que estamos dándole todo el soporte por salvarle la vida. El que tiene hipertensión endocraniana también. Pero el que llega a los conceptos, al diagnóstico de muerte encefálica, si a la palabra muerte encefálica le quitamos encefálica, nos queda muerte. Y les cuesta decirlos. Imagínense aquí que estamos en un auditorio, nos cuesta decir, imagínense decirle a la familia. Y esto es lo que tenemos que estar atentos, las alertas. Perdón, me fui. Previo enclavamiento está esta tormenta catecolaminérgica en la cual hay una estimulación simpática muy intensa que se traduce en taquicardia, hipertensión, hipertermia, elevación del gasto cardíaco. Entonces nosotros tenemos un paciente monitorizado con las medidas de neuroprotección. Pupilas mióticas se supone, me hace anisocoria. Tengo que dilatar mi pupila, ¿sí o no? Algo está pasando. Hipertensión y bradicardia. ¿Qué me puede traducir hipertensión y bradicardia? Hipertensión y bradicardia. Hipertensión endocraniana. Tomaré mis medidas, doctor, está pasando esto, el neuro, un ataque, un bolo, manitola, hipertónica, qué sé yo. Va a sala. Pero va a llegar un momento en que esta hipertensión es tan sostenida que esta presión de acá le gana la presión de acá. Y en ese momento, los mecanismos compensadores, el último mecanismo compensador es esta tormenta. Y luego vendrá el shock. Está hipertenso, está taquicárdico y luego cae todo.
Ahí nosotros debemos ser los primeros en dilatar la pupila, sobre todo el personal de enfermería, quien está más a pie de cama, al pie del cañón, como diríamos, porque una vez que se establece la muerte encefálica, se pierde todo. De manera práctica y sencilla les puedo decir que se presentan dos hipers, hipernatremia, hiperglicemia y todos los hipos que se puedan imaginar. Hipotensión, hipocalemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, hipocalcemia, H de acidosis y todo lo que se puedan imaginar. Respecto a lo nuestro, como les dije, hay en todos los idiomas. Vamos a trabajar el protocolo de Brasil, en el cual con un checklist que vamos a irlo viendo, se redujo las paradas cardíacas y aplicando el cumplimiento de estos ítems se puede rescatar mayor órganos para trasplante. Y esto es, ¿no? Empieza a aplicarse este checklist a partir del año 2010 y miren, esto es, mejora su tasa de donantes y disminuye su parada cardíaca. ¿Por qué? Estadísticamente, en las UCIs, dependiendo si son polivalentes o si son neurocríticas, va a haber un porcentaje de pacientes que lleguen a fallecer en criterios de muerte encefálica. Los procesos de donación y trasplante no deberían ser eventos aislados y prácticamente de heroísmo. Debieran ser procesos naturales y verlos con esa naturalidad. Más bien debiera llamarme la atención, Trujillo, debiera llamarme la atención, ¿por qué no hay donantes en mi hospital? ¿Por qué no hay donantes en mi UCI? ¿Cómo va a haber donantes si no hacen el diagnóstico, no hacen el rescate, no le dicen a la familia y no llegamos a entrevista? En Perú, suena duro, pero en Perú la negativa familiar está ganada. Pero nosotros tenemos que luchar para llegar a entrevista y alguna familia nos dirá que sí. Pero si ni siquiera tengo la oportunidad de llegar a entrevista porque hizo parada cardíaca, pues bien, el doctor Joel de Andrade es intensivista, muy colaborador con nosotros de Brasil. En marzo vino el doctor Eduardo Berbiller, intensivista también de Brasil, y vamos a aplicar esto. No es un checklist, aplica, no aplica, y qué medidas se toman al respecto. Pulmón. A nivel de Perú y a nivel del mundo, pocos son los donantes de pulmón. Así como nos morimos de arriba hacia abajo, y ese es el orden de la pérdida de los reflejos, el reflejo fotomotor, corneal, óculo-cefalogiro, óculo-vestibular, trusígeno nauseoso, y al final queda el apnea. Nos morimos así, de arriba hacia abajo. Los órganos también se pierden en ese orden de arriba hacia abajo. Pulmón, corazón, hígado, páncreas, intestinos y riñones. Entonces, muchos neurocríticos de por sí se aspiran, ¿sí o no? De por sí. Entonces, muchos de ellos, esta es una serie que empezó con 1.100 pacientes y miren, llegaron al final solamente 118, hicieron dos grupos, los separaron 59-59 y tras las medidas convencionales o las medidas de protección, lograron rescatar mayor número de pulmones para trasplante. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Utilizar estrategia ventilatoria protectora en todos los potenciales donantes con pulmones normales. Las estrategias están ahí. Y si es que tuviéramos candidatos a pulmón unipulmonar o bipulmonar, tratar de hacer el test de apnea en modo CPAP para no despresurizar la vía aérea, no hacer colapso y atelectasias, tener cuidado con aquellos que tengan insuficiencia respiratoria hipoxémica o que nos falle el test. Ha pasado que por hacer el test de apnea, muchas veces el potencial donante ha hecho parada y ya no se le ha podido rescatar. Entonces, va a haber situaciones en que tal vez no podamos completar el test de apnea, pero ahí nos pudiera ayudar para el diagnóstico una prueba instrumentada tipo Doppler transcranial. Entonces, cumplimos saturación, la ventilación, el PIP. Si no, ¿qué medida tomo? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Siguiente, la precarga. Está estudiado que durante la muerte encefálica pues se liberan citoquinas, mediadores proinflamatorios que van a afectar al final todos los órganos en su totalidad. Este trabajo tiene que ver con la respuesta y el rescate al mayor número de órganos para trasplante, en el caso de corazón, de pulmón, riñones, páncreas e hígado. ¿Qué nos recomiendan? Así como había hace muchos años atrás la controversia cristaloides, coloides, tal cual es acá,
que nos recomiendan cristaloides en los potenciales donantes con signos de hipotensión, hipoperfusión, hipovolemia, y considerar una infusión rápida 30 mililitros por kilo para mantener una PAN de 65. Es muy importante diferenciar, porque ustedes cuando estaban cuidando a un paciente neurocrítico, ¿cuál es la meta de su PAN? 90. Pero aquí ya tiene muerte encefálica, ya se murió. Necesito PAN de 90 si ya no hay cerebro que proteger. Necesito una PAN de 65. Miren, vean la trascendencia y cómo cambian los objetivos, porque me ha pasado que a veces yo llego y lindos me reciben. Sí, lo tengo con norentanto, dopentando, con PAN de 90, porque PAN de 90 me quiero infartar yo. ¿Por qué? Porque necesitamos las menores dosis de inotrópicos o de vasopresores, lo que estemos usando. Porque es muy importante, no todo es nora, no todo es dopa. A veces creo que por deporte le ponen como hidratación la nora, la dopa. Hay que optimizar la precarga para no dañar los órganos y también a su vez tener cuidado de la sobrecarga porque podemos dañar pulmones. Y tengan presente que puede haber edema pulmonar neurogénico propio del padecimiento. Las hemorragias subaranoideas muchas veces van descritas con edema pulmonar neurogénico. Entonces, ¿no quiere? A ver, ya está. En caso persistan los signos de hipotensión e hipoperfusión, luego de la adecuada reposición de volumen inicial, reevaluar con todas las variables que nosotros ya conocemos y trabajamos tal cual un paciente crítico. No me digan que no hacen todo esto con los pacientes críticos. Es tal cual. Es tal cual. Seguimos con el protocolo. PAN mayor de 65, necesita volumen, necesita bolo. ¿Lo cumplo? Sí. No. ¿Qué medida hago? ¿Tomo alguna conducta? Es un checklist, es tal cual. Seguimos. En caso persista la hipotensión después de la reposición inicial de volumen, los vasopresores. Ojo, pero solo después de la reposición de volumen. Yo identifico, mi neurocrítico me hizo hipertensión, taquicardia, temperatura de 40, orinó 1000 por hora y ¡plum! Se chocó. Ese momento del shock es el momento del enclavamiento. Pero se chocó todavía con midazolam fentanilo, propofol fentanilo. Entonces, una de las primeras medidas es la reposición agresiva de volumen. ¿Por qué? Yo tengo mi línea base, pues si de repente le pongo mi nora, estos fármacos alteran la circulación esplácnica. Y la meta es que yo le pase más volumen para, miren, comparen este color, comparen con estos colores. Y así es como los encontramos en sala. Por eso es importante la reposición volumen. Lo importante aquí es volumen. Iniciaremos vasopresores ante la persistencia de hipotensión a pesar de la reposición inicial de volumen. No, la tendencia última es a la noradrenalina. Ante bradicardia recomiendan dopamina y hay que estar viendo, ¿no? Porque de repente iniciaremos con una dosis alta de nora, pero nuestra meta es ir bajando para tener una PAN de 65. Vayan con eso, PAN de 65, no necesito PAN de 90, PAN de 65. Respecto a la terapia hormonal en sí mismo, la vasopresina tiene dos efectos, vasoconstrictor y antidiurético. Y recuerden que durante el enclavamiento, la vasopresina es producida por la neurohipófisis. Entonces, al no haber hormona antidiurética, el orina y todo lo que le pones por acá sale con yapa por acá. Y ya no concentra, es una orina prácticamente agua, ¿no? ¿Sí o no? Color del caño. Y no orina 100, 200, orinan 500, 800, 1000 por hora. Y eso no se va a corregir solamente con volumen. Necesitaremos el soporte de alguno de estos medicamentos porque el 80% de los potenciales donantes requieren corregir ello. También hemos notado, recomiendan asociar la vasopresina siempre a la par que se inicia la nora y la dopa. Pero ojo, esta recomendación la aplica Brasil, porque Brasil monitoriza muy bien a sus potenciales donantes. En países como el nuestro, no lo recomiendo que a la par, evaluar. Lo que sí les recomiendo es evaluar en qué momento, perdón, en qué momento la voy a iniciar. Porque
voy a iniciar vasopresina cuando me reúna criterios de diabetes insípida. Muy bien. También los corticoides están estudiados, caen el 76-87% de los potenciales donantes que se han estudiado, y algunos recomiendan uso de bajas dosis de corticoide, incluso nos dicen que nos aumenta la probabilidad de ir bajando de nora. Y nos recomiendan ellos asociar corticoide en bajas dosis cuando sea iniciada nora-dopa, no usar altas dosis y considerar hidrocortisona 100 miligramos por endovenoso cada 8. Para pulmón, algunas series recomiendan metilprednisolona para disminuir la lesión pulmonar inducida por citoquinas, 15 miligramos por kilo. Seguimos con el checklist. ¿Se hizo, no se hizo? ¿Se asoció vasopresina, corticoides? Sí, no. Y así es. No sé si logran ver la foto. Bueno, mi celu no ha sido muy bueno, pero es orina clarita, clarita. Y esto así sale 800.000 en una hora. Y sale, y sale, y sale. Y eso es, ¿no? Cuando reunamos criterios de diabetes insípida, que es poliuria mayor de 4 cc kilo hora, y osmolaridad plasmática elevada, osmolaridad urinaria disminuida, yo necesitaré vasopresina o desmopresina. Se dice que la desmopresina tiene mejor efecto 2000:1 que la vaso, pero en los potenciales donantes debemos administrar todos los medicamentos vía endovenosa, porque en el muerto la absorción intramuscular subcutánea o intranasal es errática, y en Perú solo tenemos desmopresina de presentación en PAF. Exacto. Entonces, alguna vez nos ha pasado que nos hemos acabado el PAF de la desmopresina y no le ha hecho ni cosquillas ni a la presión ni a la diuresis. ¿Por qué? Porque en algún potencial donante será efectiva, pero en otros no. Entonces, en países como el nuestro no tenemos desmopresina endovenosa. España sí los tiene. Administrar este medicamento para los potenciales donantes que cumplan los criterios de diabetes insípida. Porque a veces, por el mismo shock, ya quieren iniciar dos, nora con vaso. No, tenemos que optimizar la precarga y asegurarnos de que cumple estos criterios. Vasopresina en infusión continua, le damos un bolo inicial y luego lo dejamos a dosis respuesta evaluando. Esta es una terrible realidad peruana. Hipernatremia es para llorar en países como el nuestro. En Brasil nos dice que un 30% tienen hipernatremia de 155, pues en Perú es distinta la realidad, un 70-80% de los casos. El sodio más alto que tenemos registrado hasta el momento ha sido 208. ¡Ay, sí! 208. Es un pescado salado bacalao. Sodio de 208 habla de ¿qué? ¿Qué nos traduce? ¿Qué nos traduce? La calidad del mantenimiento. Entonces, se han hecho estudios de hipernatremia. Algunos decían que puede ir mal los injertos tanto de hígado como corazón, pero la disfunción de estos injertos no necesariamente está directamente asociada a la hipernatremia, sino al manejo inadecuado de la volemia. Va a depender de la edad del donante. Hemos rescatado muchos hígados para trasplante. Los chicos de provincia, que algunos están por acá, cuando tienen un donante en provincia, la sufren porque los mantenimientos de esos donantes son de 24 horas, porque sale el donante, en la noche, madrugada no hay vuelos, hay que agarrar el primer vuelo en la mañana, entrar a sala, volver. Entonces, a veces el sodio se les escapa, pese al buen manejo que puedan hacer. Otros disturbios electrolíticos, tener en cuenta que la poliuria puede causar disminuciones rápidas e intensas del potasio, del magnesio, y son como hermanitos, ¿no? A veces hay que asociar. Si tenemos hipocalemia, de por sí sospechar que tal vez vayamos de la mano con hipomagnesemia, y tener en cuenta que esto puede potenciar la difusión cardíaca y las arritmias. ¿Qué nos recomiendan? Mantener niveles séricos normales de estos electrolitos, sodio, potasio, magnesio. En cuanto al sodio, pues adecuar la volemia con cristaloides, y una vez que hagamos una buena precarga, tal vez con solución al medio normal o con sueros glucosados, potasio y magnesio, los niveles séricos normales, y controlar. Acá nos recomiendan 6, yo diría cada 2 a 4, si es que lo tenemos muy inestable, a
hasta lograr cierta estabilización del medio interno. Y como ven ustedes, todo es checklist, la diuresis, el sodio, el potasio, el magnesio, cómo está, si está mal, qué medida se hizo, se corrigió, se solicitó, nuevo laboratorio. Hiperglicemia en la mayoría de los donantes también está presente. ¿Qué nos recomiendan? Hiperglicemia tiene que ver con la viabilidad de los órganos. En este trabajo hicieron en relación a la función renal. Y mejorando la glicemia podremos rescatar mayor órganos para trasplante también. Nos recomiendan mantener infusión continua de insulina, preferible no venoso a subcutáneo. Recuerden ustedes, si la glicemia es mayor de 180, porque lo ideal es tenerla entre estos valores. Otra vez el dichoso checklist. Creo que van a soñar con el checklist. Pero creo que nos facilita el trabajo, nos protocoliza y hace que no se nos escape ningún detalle. Con respecto a los hemoderivados, criterios de transfusión, tal cual un paciente crítico, hemoglobina más de 7 y si requiere hay que transfundir. Seguimos ahí con el checklist. Infecciones y sepsis, ¿contraindica la donación? No. Shock séptico sí. Por eso hay que establecer bien. Este shock es shock por la muerte, es propio de la muerte encefálica o ya está en un estado de shock séptico de hipoperfusión y de falla multiorgánica. Entonces han hecho algunos seguimientos, estudios sobre los órganos trasplantados y nos dice esto. Hay transmisión donante-receptor en varios donantes con infección. Por ejemplo, en este estudio 103 donantes, en 5.6 se logró demostrar transmisión al receptor y en el de Lumbreras de 569 el 5%. Entonces, infección sepsis no contraindica. Lo que sí tenemos que asegurar la antibioticoterapia previa al donante antes de ir a sala y se sigue en él o los receptores con ciertos atisbos, ¿no? Los antibióticos. Y todos los cultivos, al donante se le cultiva por poco hasta el pelo. Todos los cultivos de los cuales nosotros necesitamos tener una evidencia. Hemocultivo, urocultivo, secreción bronquial, si tiene derivación ventricular externa de líquido cefalorraquídeo, etcétera. Seguimos ahí con el checklist, ausencia de infección, sí, no, requiere mantener antibiótico, iniciar antibiótico, sí, no. Hipotermia terapéutica, han hecho algunas revisiones respecto también a la función renal y en este trabajo que salió el 2015 en New England nos dice que excluyeron a los potenciales donantes con inestabilidad hemodinámica. Nos dice que la hipotermia disminuye la infusión tardía del injerto renal, pero a su vez puede dificultar la estabilización hemodinámica, contribuir a la depresión miocárdica o disminuirnos el umbral para las arritmias, sobre todo ventriculares. Nos recomiendan inducir hipotermia en los pacientes que no tengan vasopresores, pero recuerden ustedes que los potenciales donantes generalmente están chocados. Es muy raro, pero sí se presenta, está registrado entre un 10 y un 15% que el donante no necesita ir con vasopresores a sala de operaciones a la extracción de los órganos. Y esas son consideraciones a implementar. Esta es la realidad. La mayoría de los donantes están hipotérmicos. Lo que debemos nosotros tratar de mantener es temperatura más de 35. ¿Por qué? Porque en ellos, como se ha perdido la regulación del hipotálamo, presentan hipotermia. Debemos medir con termómetro central. Lógicamente, ustedes me dirán, en algunos sitios no lo hay. Bueno, es dable. Prevenir la hipotermia, la pérdida, sobre todo, calentar el ambiente, los gases, si hubiera manta térmica, en algunos sitios no la tienen, o infusión de líquidos precalentados por catéter venoso central, puede pasarse a una temperatura de 41-43 grados, sin ningún problema. Y ahí seguimos con la temperatura, cómo está, todo es check, sí, no, qué conducta se tuvo. Y esto es lo importante. Que del trabajo que hagamos nosotros, los profesionales de áreas críticas, en este caso de UCI, que estamos aquí sentaditos, este es un trabajo del 2010 que salió publicado el 2011, que a través del manejo agresivo del personal de intensivos, mejorar, o sea, obtener mayor número de órganos para trasplante. Y conforme vamos avanzando, hoy en día este es el tope, la realidad mundial, 4 a 5 órganos que se obtienen por cada donante. En Perú, estamos en 2.8.
Entonces, si de por sí tenemos poquitos donantes y encima podemos rescatar pocos órganos, la realidad es que hacemos pocos trasplantes. Y esto es el fin supremo. Estas son mujeres, todas las que están ahí son peruanas como ustedes, que han sido mamás después de un trasplante. Mamás después de un trasplante. O sea, estos niños, yo les vendría a decir que son hijos de la donación. Trasplantada de riñón, trasplantada de hígado, trasplantada de hígado, trasplantada de hígado, trasplantada de páncreas, riñón. Y ella trabaja en el Ministerio de Salud. Trasplantada de hígado. Mire, su bebito cuando nació el 2009 y esta foto es del 2015, si más no recuerdo. O sea, son niños que han nacido gracias a la donación, gracias al trasplante, que están creciendo, que van a hacerse ciudadanos, tal vez profesionales, padres, madres de familia, mañana más tarde. Y yo creo que esa es la trascendencia que he venido a tratar de compartirles un poco lo que hacemos de manera rápida, ¿sí? Ya. Porque yo hablo mucho y este tema es muy extenso. Ahí está mi número, mi correo, si quieren alguna información, algún artículo, la charla está quedando allí. La información es para compartirla. Les agradezco su atención y no sé si hubiera alguna pregunta. Sé que he hablado rápido, pero quería tratar de tocar en estos 30 minutos todo lo que se tiene que tocar respecto al potencial donante.